Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, con mis compañeros Karen, Rafa y con toda la información que compartiremos con ustedes en unos instantes. Así es, mi querida Laura y mi querida Laura y Karen. Carísima. Eso es dificilísimo hacer eso que acabo de hacer. Amigos del auditorio, como siempre, un placer recibirlos, celebrando hoy el Día del Niño y además el Día Internacional del Jazz. Tenemos una aportación muy rica, gracias también a Pablo Prieto, quien nos recordó que no se nos fuera a pasar evocar esta efeméride y también compartir con ustedes, porque sí es Día del Niño, aunque lamentablemente los números no necesariamente que nos comparte la UNICEF son para celebrar, y vamos a estar platicando al respecto. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Pues vamos a comenzar también con, nos vamos a enlazar a Berlín, donde María Luz Moraleda nos va a platicar de un artista británico polémico, Ian Berry, que trabaja con un material muy particular que es la mezclilla, Rafael. Interesante arte en mezclilla. Todo esto y mucho más aquí en Noticias 22. Y también les comento que Mónica Maristain claro. estará por acá, nos presenta una página de cultura que es un verdadero maremoto cultural. Ya van a ver por qué. Nos dejamos llevar por el maremoto. Comenzamos. Esta noche la gira de documentales ambulante inicia sus proyecciones en la Ciudad de México con la multigalardonada cinta Familia de Medianoche. La noche cae en la Ciudad de México. La familia Ochoa aborda su ambulancia. Recorren las calles en espera de ser requeridos. Pasan las horas y por fin llega un llamado. Encienden la torreta. Suena la sirena. El tiempo apremia y la prontitud de su llegada puede salvar una vida, pero también de eso depende que obtengan un beneficio económico. ¿Ves en mi película que la Ciudad de México, el gobierno, tiene menos de 45 ambulancias por una ciudad de casi 9 millones de personas? Y la familia Ochoa tiene una ambulancia privada y están metidos en un mundo que éticamente es muy complicado. Están intentando de sobrevivir de los accidentes. Y ves las decisiones que tienen que tomar, decisiones que nadie quería tener que tomar. 3 años le dedicó el director a este proyecto. Durante 100 noches los acompañó en su ardua labor, pero fue hasta las últimas semanas de rodaje cuando encontró el material que estaba buscando para contar su historia. Yo creo que la respuesta es porque la película toca como puntos muy importantes de lo que significan como momentos de humanidad o justo los cuestionamientos que nos tenemos que hacer o que nos hacemos todos los días en términos de nuestra relación con el otro, de nuestra relación con la familia, de nuestra relación con lo laboral, de nuestra relación con el dinero, de nuestra relación con la ética, ¿no? Más allá de que es específicamente sobre el sistema prehospitalario de la Ciudad de México y de las ambulancias. Familia de Medianoche se convierte en un microcosmos de un problema más amplio que se vive en el país: la corrupción y la ineficiencia del sistema de salud nacional. Súbelos, sí. El problema de la corrupción en México obviamente va de la mano con la impunidad, ¿no?, en el país, pero estamos a la par también trabajando en otro proyecto que tiene que ver con la policía, con el universo de la policía en México, y sí es muy evidente cómo al final quien acaba siendo el más afectado es el eslabón más débil, ¿no? En este caso, los Ochoa, por ejemplo, ¿no?, que acaban teniendo que pagar toda una serie de mordidas, pero pues también en el sistema de justicia, por ejemplo, es la policía la que al final también es extorsionada por sus superiores. Este trabajo ya obtuvo el premio a Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Sundance. También ganó el premio a Mejor Documental en Hong Kong. Además obtuvo el premio de la prensa y del jurado en Guadalajara. Pero este es solo el inicio, pues ya han sido invitados a más de 60 festivales y muestras. Noticias 22, Julio López.
qué historia, qué manera de consignarla. Hay que darse una vuelta, por supuesto, al Festival Ambulante para ver esta y toda la oferta que nos tiene este importante certamen, este importante compendio de documentales nacionales e internacionales. Laura, Karen. A mí se me antoja mucho, sobre todo pensando en el contexto de las ambulancias en el país. Son pocas realmente las que tiene, digamos, el sistema de salud mexicano, y a partir de esta familia podemos conocer qué está ocurriendo, cómo se maneja la corrupción, cómo esta cuestión de decidir si vive o muere el paciente, si tiene o no los recursos para llevarnos al hospital. Entonces es un documental muy interesante que nos muestra un panorama poco abordado también en el país, y que precisamente por la visión de un ojo extranjero. Y bueno, interesante la labor que ha hecho Ambulante, no solamente en la difusión, sino también en la creación de contenidos documentales en nuestro país desde que fue creado. Y ahora nos vamos con otro espacio que promueve, en este caso, tanto el trabajo de jóvenes artistas como de artistas con trayectoria, que es el Salón de la Plástica Mexicana, Karen. Ellos nos invitan a bordear las fronteras entre lo real y lo imaginario, lo tangible y lo onírico. Vamos a ver de qué se trata. Se inauguró en el Salón de la Plástica Mexicana la muestra colectiva De lo real a lo imaginario, exhibición que explora los límites de la realidad y que nos transporta a universos personales, mundos fantásticos y espacios oníricos cargados de una gran sensibilidad. Este proyecto De lo real a lo imaginario es una muestra colectiva en donde se presenta la producción de artistas, de 40 artistas, y justamente establece este diálogo y este debate sobre el proceso creativo, si la creatividad y el objeto artístico surgen de lo real a lo imaginario o de lo imaginario hacia la realidad que finalmente resulta en un objeto. La muestra colectiva dialoga con el fascinante mundo de lo imaginario en la obra de la maestra Leticia Tarragó, quien a través de una colección retrospectiva titulada Del realismo mágico a el arte fantástico, nos muestra sus sueños a través de la pintura. Pues la temática tiene que ver mucho con esos sueños, con esos cuentos, si yo fuera escritora sería cuentista para niños, pero me dediqué a la pintura porque es lo que me gusta, y entonces todo lo que mi mundo es mi mundo interior. Por eso mucha gente me pregunta que por qué pinto tantas caras, tantos niños y tantas figuras que se parecen unas con otras, pero yo pienso que es porque es mi personaje, que es el personaje principal del cuadro, porque de él está brotando todo lo que hay alrededor. De forma tripartita, este espacio de quimera se engalana con la exposición del maestro Guillermo Gadá, titulada Transformación del ensueño, un homenaje en su 10º aniversario luctuoso, integrado por obras de distintos periodos y estilos que, sin embargo, forman una unidad en lo que el artista denominó polimorfosis. Guillermo Gadá es un artista jalapeño que falleció hace 10 años y esta exposición significa un tributo a su trabajo. Y la muestra tiene que ver con estos polimorfismos, con esas piezas y tableros que pueden ver aquí, que se van abriendo. Cerrados tienen una imagen, y conforme se van abriendo, van teniendo diferentes propuestas, diferentes lecturas. Las muestras estarán en exposición en el Salón de la Plástica Mexicana en la Colonia Roma hasta el domingo 26 de mayo, de lunes a sábado de 10 a 18 horas. La entrada es gratuita. Para Noticias 22, Omar Vera. Ya es 30 de abril, Día del Niño, Día de las Niñas, día de festejar, de celebrar, pero también de reflexionar en torno a la situación que se vive en algunas partes de nuestro país en esta primera infancia. Mientras que la ONU se planteó la idea de festejar el Día del Niño el 20 de noviembre en conmemoración de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño realizada 30 años después, en México se celebra a la infancia cada 30 de abril desde 1924, pero ¿cuál es el sentido de esta conmemoración? Bueno, es una buena oportunidad para ver qué se está haciendo por el bienestar social de este sector y reconocerles como sujetos de derecho.
En su informe Los derechos de la infancia y la adolescencia en México, publicado a finales del año pasado, UNICEF ofrece un panorama sobre la situación y condiciones de vida de los habitantes menores de 18 años. Este sector representa cerca de un tercio de la población, lo que equivale a 39.8 millones de habitantes. De esa cifra, 62% corresponde a menores que viven en localidades urbanas y 38% a quienes viven en localidades rurales. En el informe de la UNICEF, se concluye que la pobreza afecta a más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes, es decir, a más de 20 millones de personas. A este dato infame habría que agregar que el 91% de los niños indígenas viven en situación de pobreza extrema. Ahora unas cifras que podrían helarle la sangre. El 17.7% del total de desapariciones en el país corresponde a niñas, niños y adolescentes. 3.2 millones de niños tienen que trabajar en condiciones de riesgo y explotación. 6 de cada 10 niños sufren castigos físicos o humillantes dentro de su hogar y en promedio 3 menores de edad son asesinados cada día. En México, 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta. En términos alimenticios, la UNICEF ha detectado que los niños, niñas y adolescentes se ven afectados por la doble carga de malnutrición. 1 de cada 10 menores de 5 años registra desnutrición crónica, mientras que 1 de cada 3 niños y niñas de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad. Tan solo en 2016, un 23.3% de los menores de 18 años presentó carencia por acceso a la alimentación. Pero no todo es negativo. En materia de salud, se destaca la disminución en la mortalidad, que pasó de 41 fallecimientos por cada 1.000 niños nacidos vivos en 1990 a 15.1 decesos por cada 1.000 niños vivos en 2015. Mientras que la falta de acceso a los servicios de salud se redujo de 39% a 13.3% entre 2008 y 2016. En lo que respecta a educación, la cifra de los menores de 18 años que presentan rezago educativo disminuyó a 7.1%, con avances significativos en primaria, donde la escolarización alcanzó al 98% de la población. No obstante, el INEGI reporta que 35.8% de los niños de 3 a 5 años no asiste a la escuela. Y antes de la pausa, el rector de la UNAM, les comentamos, Enrique Graue, se pronunció al respecto de lo sucedido en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, en el que una joven estudiante perdió la vida a causa de un impacto de bala. Universitarios, vuelvo a dirigirme a ustedes por un doloroso y muy lamentable acontecimiento. El día de ayer falleció Aide Mendoza Jerónimo, estudiante nuestra del CCH Oriente, a consecuencia de un impacto de bala. Una universitaria, a quien le han arrebatado sus anhelos y esperanzas, su alegría de juventud, su presente y su futuro. Su muerte deja en sus familiares el desgarrador dolor de su ausencia y en mí y en la comunidad universitaria sentimientos de indignación y consternación profundos. La violencia en todas sus formas es inadmisible. No respeta edades y atenta ya contra nuestros estudiantes y los jóvenes de México. Las aulas de la universidad y del país entero deben ser espacios de libertad para pensar y manifestar ideas, para aprender y crecer en plenitud. Desde todos los rincones de la universidad exigimos justicia para ella y paz y libertad para todos los jóvenes de nuestro país. Ante este lacerante suceso, les invito a comportarnos con civilidad y de manera universitaria. Reitero mi convicción en que los procedimientos para la impartición de justicia se llevarán a cabo con estricto apego a la legalidad y veracidad de los hechos. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades de la Ciudad de México para el esclarecimiento convincente del trágico acontecimiento.
porque Aide y su familia lo exigen y porque la Universidad de la Nación así lo demanda. Hasta el 16 de junio, el Museo del Palacio de Bellas Artes nos muestra la vida nocturna de París a través del ojo de Brassai. Son 3 miradas de 3 autores que a través de sus ensayos intentan dar cuenta de la creación fotográfica de Gyula Halash en el catálogo Brassai, el ojo de París, que acompaña la exposición que abrió sus puertas en el Palacio de Bellas Artes. El volumen cuenta con los textos de Peter Galassi, quien ha curado la muestra, del especialista en fotografía moderna europea, Stuart Alexander, y del escritor Antonio Muñoz Molina. En el caso de Brassai es un gran narrador de la vida nocturna, también de la diurna, ¿no? No solo fotografía las cuestiones nocturnas, pero en esta parte él se va a encontrar, como dice uno de los biógrafos que viene en el catálogo, él se va a encontrar con ese París que también lo alojó a él como un inmigrante, donde están las prostitutas, donde está la vida nocturna, donde están los cabarets, los gays, la homosexualidad. Entonces es algo que lo atrae, que lo atrapa y que va a traducir de manera muy puntual en las fotografías. Llegado de Hungría a la ciudad luz, Brassai establece su particular estilo y manejo de la luz, en donde destaca una amplia gama de claroscuros en un París diurno y nocturno, y del que, por igual, retrata calles, personajes singulares, pero también a la escena bohemia de las vanguardias, que en la época contaban con Picasso, Dalí o Jean Genet. Y él es un gran fotodocumentalista de revistas, y eso lo va a hacer tener una mirada peculiar, porque la revista es diferente al diarismo, ¿no? Entonces, por eso Brassai va a encontrar cosas en lo cotidiano, cosas en la noche, en el día, en la arquitectura, en el paisaje, en los personajes, que va a ser de una riqueza además tonal impresionante. Y lo más lindo de todo es que Brassai no quería ser fotógrafo, ¿no? Él quería ser artista plástico. Picasso veía en él un gran potencial, todo el tiempo lo estuvo picando para que desarrollara ese potencial. Sin embargo, tiene ese ojo maravilloso que lo lleva a ser un gran fotógrafo y a ser un fotógrafo muy bien pagado. Pero otro aspecto que resulta evidente en sus imágenes es la forma en que Brassai se aproxima a los lugares, personas y situaciones. Una particular empatía con sus personajes le permite una naturalidad íntima que percibe el espectador de estas imágenes. Esta manera de acercarse a los personajes, de captarlos en sus esencias, en sus momentos, de no agredirlos, de ser muy empático, no era fácil, ni para los modelos ni para él. Y lo logra con una gran empatía y una capacidad de encuentro que, es cierto, invita al espectador a estar adentro de la imagen. Los espejos que tanto gustan, pareciera que está uno formando parte de estos espejos como espectador. Y en ese momento te invita, sin agresividad, sin sentir que estás invadiendo un mundo cotidiano, y te invita a verlo y a vivirlo desde una perspectiva que inimaginable. El catálogo de la exposición Brassai, El Ojo de París, es una coedición del Museo del Palacio de Bellas Artes con el apoyo de las fundaciones Mapfre y Mary Street Jenkins. La exposición estará abierta en el Palacio de Bellas Artes hasta el 16 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ojalá que se den la oportunidad de ver estas imágenes extraordinarias, y bueno, hay que tener el catálogo ahí a la mano, ¿no? Indiscutiblemente, para ver y reconocer ese otro París que quedó inmortalizado en la lente de Brassai. Y ya que estamos recorriendo el mundo, mañana es miércoles de Visión Global con Ileana Rodríguez Santibáñez, pero la historia de Venezuela se está escribiendo hoy con un hecho muy importante del cual nos platica la doctora, que ya se encuentra en la línea. ¿Cómo podemos leer, Ileana, muy buenas noches, lo que está pasando o lo que pasó hoy en la mañana allá en Venezuela? Bueno, buenas noches. El crisol con el que se está mirando esta problemática actual en Venezuela es dual, porque para algunos puede ser la reivindicación de Guaidó dentro del mandato que él mismo ostentó a partir de enero, cuando llamó a la plaza y se autonombró como presidente interino, mientras que para otros en esa dualidad
puede ser un acto de provocación, y en este momento algo que viene a hacer más problemática la situación es justamente la participación de algunos miembros de la Guardia Nacional, en particular militares que no son de alto rango, pero finalmente representaban al ejército venezolano, que se han sumado a la causa de oposición de Guaidó en contra del régimen de Maduro. Ya con la presencia del componente militar, el propio gobierno venezolano actualmente instaurado legítimamente por las elecciones del año pasado y que lo hicieron ocupar el mandato este año, básicamente de lo que hablan ya es de un golpe de Estado con el componente militar. Algo que viene también a plantear un poco la reivindicación de Guaidó en relación a los presos políticos es justamente la liberación de uno de los grandes opositores a Maduro, que es justamente Leopoldo López. Este activista político que prácticamente ha estado 5 años o estuvo 5 años detenido justamente en prisiones venezolanas, pero que ahora estaba recluido haciendo básicamente un arresto domiciliario del cual es extraído por estas fuerzas aliadas al propio Guaidó y que le han llevado a la Embajada de Chile para solicitar el asilo político. Así es que estamos viendo varios elementos que resultan una provocación para el actual régimen, pero también vamos a observar en las próximas horas una posible respuesta militar tratando de controlar estas manifestaciones justamente por parte del actual gobierno de Maduro. En tanto esto ocurre, también hay que decirlo, es cierto que varios estados, particularmente Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea y por supuesto el Cono Sur, han estado de acuerdo con Guaidó y le han dado su respaldo, pero no otros países que han de plano negado el apoyo, como puede ser Rusia y China, que se oponen al propio régimen de Guaidó, o el propio México, que mantiene un silencio reconociendo la autodeterminación de Venezuela para determinar el mandato y resolver la problemática que actualmente tienen. Este es básicamente el escenario. Las próximas horas son decisivas. Recordemos que el 26 de abril, Venezuela, a través de Daisy Rodríguez, que es la secretaria de Relaciones Exteriores, ya renunció a la Organización de Estados Americanos, donde básicamente su secretario general, que es básicamente Luis Almagro, había llevado una serie de eventos en contra de Venezuela. Ya fuera Venezuela de la OEA, que tiene 24 meses para salir formalmente, pues realmente esta organización ya no tendrá mucho que hacer en contra del propio Maduro. Es al interior que se tiene que seguir negociando para tratar de buscar una salida a Maduro y una entrada a una democracia efectiva, porque si bien es cierto que la constitución actual de Venezuela habla de un régimen democrático, la forma actual no alude a ello. Hay varias situaciones que manifiestan básicamente la peligrosidad para la oposición en ese territorio. Así es que la libertad como tal no está garantizada para esta. Así es que tendremos que ver una negociación entre estas fuerzas. Recordemos que hay diferentes mecanismos del orden internacional tratando de zanjar la diferencia, como el propuesto incluso por México y otros países del Cono Sur, entre ellos el mismo Uruguay, que es el mecanismo de Montevideo, y que tiene que ver con que se genere clima de diálogo para que sean las fuerzas contrarias entre estas las que lleven un diálogo que lleve a una salida importante para Venezuela rumbo a la paz. Ileana, rápidamente tenemos un minutito para platicar de esto. Tú mencionabas sobre un golpe de Estado. Técnicamente sería un golpe de Estado, por un lado, y por otro lado nos estaría hablando de una cierta desesperación de Guaidó, ya que desde enero haberse autoproclamado al frente de Venezuela y sin haber logrado del todo el apoyo del ejército, digamos que estos dos elementos están ahí, ¿no? Sí, es verdad, pero fíjate que si bien es cierto, hay una manifestación en contra del propio Estado, yo no veo una rebelión militar como tal, con suficientes fuerzas militares sublevadas, con una organización importante en contra del actual mandatario Maduro. Es decir, yo sí pienso que justamente hay manifestaciones en contra, pero como tal sobre un golpe de Estado, yo todavía no lo catalogo de esta manera. Me parece que todavía no hay suficientes manifestaciones en contra de la sociedad civil
que pongan en entredicho la legitimidad de las instituciones del Estado. Esto es, la sociedad venezolana está muy dividida, no toda la sociedad está apoyando a Guaidó, está muy dividido, repito, y me parece que todavía faltan elementos para hablar de un coup d'état o hablar justamente de un golpe de Estado. Por ejemplo, los que hubiésemos visto en el pasado, entre otros el de Chile, ¿no? Que vimos cómo se arremetió con una organización militar muy importante, con toda la fuerza del ejército en contra de los civiles para someterlos y en contra de todos los opositores del régimen de Pinochet. Así es que me parece que en este momento todavía no podemos hablar de un golpe de Estado, simplemente de actos de provocación de la oposición en contra del mandatario Maduro. Claro que siempre hablar de un golpe de Estado pues posiciona a Venezuela en la lupa internacional y se reaviva el concepto de las sanciones hacia Venezuela. Pero en este momento para mí los elementos todavía no pueden ser para definir un golpe de Estado. Bueno, entonces Nicolás Maduro es el presidente. Sí, de Venezuela. Eso digamos que en derecho internacional podríamos decir con toda claridad que él es el presidente de Venezuela. Sí, okay. Pero también aquí en el derecho internacional, mi querida Laura, hay que recordar que se puede permitir el reconocimiento de Estado o el reconocimiento también de gobiernos por parte de otros estados, y en este caso cuando vemos a más de una veintena de estados que están diciendo yo reconozco a Juan Guaidó y no a Maduro, en ese sentido, en ese momento, pierde legitimidad Maduro, y aun cuando haya sido elegido por mecanismos implantados democráticamente en el pasado, en este momento esa comunidad internacional de esos estados está desconociendo esa legitimidad. Entonces están básicamente dándole el espaldarazo o el apoyo a Guaidó, no a Maduro, desconociéndolo. Entonces también desde el punto de vista del derecho internacional esto es posible. Es decir, desde el punto de vista interior sí llegó de manera democrática, sin embargo hubieron muchas críticas a ese proceso donde estuvieron ausentes los observadores internacionales, lo cual por supuesto también habla de esta crítica que hacen los estados y que lo desconocen, y ahí reconocen a Guaidó. Entonces hay una dualidad de gobiernos, pero ciertamente uno básicamente es de facto, no de jure o no de derecho, porque no tiene acceso a las instituciones ni justamente a las reservas, a la economía del Estado que sí tiene acceso el actual mandatario, ¿no? Entonces, para mí este es un gobierno de facto o de hecho el que está ejerciendo Guaidó, reconocido por estados sí muy importantes como Estados Unidos, pero no por la comunidad internacional en su conjunto. Naciones Unidas, por ejemplo, no se ha pronunciado representando a los 193 estados, ¿no? Pues interesante el tema, Ileana, y como dice, las próximas horas son fundamentales para saber cuál será el destino de Venezuela. Ya nos contarás aquí en el estudio, ya platicaremos más a detalle lo que se está viviendo y cuáles pueden ser las consecuencias de este reconocimiento, de esta división, porque inclusive hoy en la mañana veíamos ahí en la Embajada de Venezuela en México gente que estaba a favor de Maduro, gente que estaba a favor de Guaidó, y todos manifestándose unidos, por decirlo de alguna manera, y estas imágenes tan cruentas que nos llegan, que dicho sea de paso, en Venezuela se quitó la señal de CNN en español hace una semana y la de CNN en inglés esta mañana para evitar que estas mismas circularan en los medios locales. Hablamos de esto mañana, Ileana, muchísimas gracias. Con todo gusto. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Y bueno, ahí está la reflexión. Mañana no se pierdan Noticias 22, por supuesto, a profundidad del tema de lo que sucede en Venezuela. Y vamos a temas mucho más amables que también tienen que ver con el panorama internacional, Karen. Sí, Rafael, hoy les hablamos del artista Ian Berry, este británico que aprovecha los distintos tonos del color azul de los jeans para crear con ellos obras de arte, tanto escenas cotidianas como retratos. Pues forma parte de su creación artística. Nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal de la Dolce Vele, María Luz Moraleda. María Luz, qué gusto saludarnos. Cuéntanos cómo es el trabajo de este artista. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Lo que a primera vista parecen pinturas al óleo son, con una segunda mirada, cuadros hechos en trozos de mezclilla. Ian Berry es el creador del movimiento artístico Art in Denim. Sus primeros collages fueron los de actores famosos de los años 50 como Marilyn Monroe o James Dean. En su taller de Londres almacena ahora unos 2.000 pantalones. Según el azul y la textura que necesite, va cortando diferentes trozos. No procesa la tela, es decir, no la tiñe o la destiñe, y la superposición de hasta 12 capas genera sobre el lienzo un efecto de imágenes tridimensionales. Eso sí, para completar un cuadro puede tardar hasta 5 semanas.
¿Cuál es su fuente de inspiración? En realidad todo empezó después de observar en su cuarto sus jeans viejos apilados de cuando era niño. Como ya no le quedaban, intentó hacer un collage con ellos. Su gran inspiración es sin duda la vida urbana de Londres. Estaciones de metro como la de Piccadilly Circus, los pubs o las lavanderías de la capital británica son lugares de encuentro de diferentes tipos de personas que para él son toda una inspiración y a su vez reflejo de la sociedad urbana actual. Y qué mejor forma de retratarla que con unos jeans que todos tenemos hoy en día en el armario. Se necesitan grandes cantidades de agua para crear un solo par de jeans, por lo que se podría decir que son prendas poco sustentables para el medio ambiente. ¿Cuál es la postura de este artista al respecto? En realidad, Ian Burry cuenta que cuando empezó a crear con jeans no tenía tanto en mente si ese pantalón era o no sustentable, sino más bien su idea de poder reutilizarlo, reciclarlo y transformarlo en otra cosa totalmente distinta, en arte. Lo que más le gusta, de hecho, es encontrar jeans en mercadillos y tiendas de segunda mano. Con el tiempo, eso sí, han ido surgiendo marcas que fabrican jeans de forma sustentable y él, por supuesto, se alegra de esta nueva tendencia y colabora con este tipo de proyectos cuando puede. Por ejemplo, si van a Londres, en unos grandes almacenes de la calle Oxford, podrán ver su instalación de jeans reciclados y sustentables inspirada en su gran obra El Jardín Secreto. Vale la pena disfrutar de las flores en versión denim para esta primavera. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con mucho gusto y con más temas culturales europeos, María Luz Moraleda. Gracias, María Luz, por esta información. Rafael, Laura, ¿qué les parece? Qué maravilla utilizar estos tonos azules para crear paisajes artísticos. Pues un arte muy pop y además María Luz Moraleda vestida también ad hoc con esta nota, con ese overol de mezclilla. Y me trajo a la mente, ¿te acuerdas esta serie de Disney Channel donde un artista hacía precisamente con objetos cotidianos como pantalones de mezclilla, grandes obras? No, me vino a la mente, siempre hay una salida artística para la creación, entonces ahí está este ejemplo. Art Attack. Art Attack. Bueno, efectivamente es la recuperación de estas piezas que son hechas en, yo creo que la tela más exitosa en toda la historia, que es la mezclilla creada para los obreros y que finalmente está en las casas de moda pues de primer nivel y desde la persona más, digamos, relajada hasta la persona más elegante puede usarla, ¿no? O sea, realmente es lo más democrático que hay para vestir la mezclilla. Gracias por lo que a mí respecta. Yo espero estar en el rango de la derecha. Tú estás entre los elegantes, Rafa. En fin, para cerrar este recorrido internacional, les comentamos que con una ceremonia breve en el Salón Pino del Palacio Imperial en Tokio, el emperador japonés Akihito puso punto final a los 30 años que estuvo al frente del trono. Y esto mismo, que debido a su avanzada edad y achaques de salud, deja en sus manos de su hijo Naruhito, de tan solo 17 años de edad. Con la abdicación de Akihito, la primera en 200 años, Japón entra en una nueva era, dejando atrás el periodo Eisei, el periodo de paz, como se traduciría en español, para iniciar la era de Reiwa, que es de la armonía. En su despedida, Akihito expresó su agradecimiento al pueblo japonés y aseguró que reza con todo su corazón por la paz y la felicidad de todo el pueblo nipón y el resto del mundo. Un hecho sin duda alguna histórico. Mientras Shinzo Abe, el primer ministro, estaba de gira en Canadá, regresa a Japón y bueno, se topa con esta noticia de que el emperador abdica al trono, un hecho, como bien refieres, 2 siglos que no se había dado. Bueno, pues con esta información nos vamos a la pausa. Qué gusto recibir aquí en Noticias 22 a Mónica Maristain, de quien hemos hablado en muy diversas ocasiones, editora, periodista, promotora de muy diversos temas de orden cultural, y ahora nos presenta un periódico digital llamado Maremoto Maristain, que va muy bien con tu personalidad, porque permanentemente te vemos en proyectos simultáneos y todos siempre pensados mucho en el público, que es lo que nos llamaba mucho la atención de esta página, este sitio, este portal, en el que hay colaboradores diversos con un perfil clarísimo. Sí, bueno, lo que sí es cierto es que la trayectoria también implica ciertos años, digamos, ¿no? Entonces yo ya tengo algunos años y eso me ha dado cierta perspectiva, digamos, ¿no?
en el contexto de Maremoto, al principio decía, no, pero Maremoto Maristain, que no sé qué, porque me la dijo un compañero. Y dije, no, está bien, se va a llamar como yo. Probablemente sea lo último que haga en el periodismo, no lo puedo saber, digamos, todavía. Pero yo lo dudo. Pero sí estoy muy Pero digamos, contenta. es un proyecto importante para Estoy tu trayectoria. contenta y además en el poder demostrar un poco también esta posibilidad de poder hacer un propio medio. Eso me fascinó al principio, ¿no? Porque, bueno, siempre he querido tener mis propios medios. En Argentina tenía una revista de música que se llamaba La Contumancia, que era genial, hacía un montón de música importante. Pero claro, que ir a la imprenta todos los meses, a veces decíamos, ¿pagamos la luz o pagamos la imprenta? Claro. Era terrible con mi ex marido en ese momento. Pero ahora está la computadora, aprendí muchísimo, sin embargo, tuve 8 años trabajando ahí, fue una escuela para mí, porque fue pasar de lo letrístico, digamos, a lo digital, o sea, era una cosa, al principio un poco complicado, pero salí de verdad con grandes diplomas porque me fui muy, muy bien aprendida, ¿no? Bueno, hay varios asuntos interesantes en este medio. Al ser un medio digital, tú conociendo bien la edición en medios impresos, en medios análogos, las características que puede tener la imagen, el tratamiento de la información, los hipervínculos que puede haber, en fin, todos estos elementos de la gramática digital. Tienes gente seguramente con la que estás colaborando, además de toda la experiencia que Bueno, hay gente tienes. que colabora muchísimo, que me mandan las columnas, que eso es genial. Fabiola de la Fuente, que escribe sobre comer y beber, que es maravillosa. Felipe Ríos, me voy a olvidar de un montón de gente, sí. me van a perdonar. Pero hay 4 o 5 columnas por semana y eso es genial. Todo, por supuesto, por ahora ad honorem, porque el medio todavía no tiene ni 2 meses. Me cuido muchísimo con las fotos, porque hay que pagar el tema de los derechos, pero por otro lado hay un montón de información que no se ve en la información central, digamos, ¿no? Y entonces me mandan muchísimas fotos, por ejemplo, el estandarte de la marcha con la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces me mandan unas fotos espectaculares, quién hizo el cartel espectacular. Entonces poner esas cosas parece ser que le está dando a Maremoto un lugar que no tiene otro medio, digamos. No significa que sea un lugar espectacular con miles de informaciones, pero sí que le está dando ese tipo de información que en otro medio no sale, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también hablar mucho de Argentina. Pues yo, como soy argentina, a veces mi jefe decía, no, porque tú haces mucho argentino. Acá los argentinos están todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, como soy argentina y como los argentinos están todo el tiempo, hablar muchísimo también de Argentina, digamos, ¿no? Y tengo colaboradores de allá. Ahí estamos viendo a Alberto Lati, que le hice una entrevista. Yo, bueno, el fútbol tiene que estar ahí. Sí, por supuesto. Eso sí, no, hoy estaba pensando que tengo que sacar el mundial, bueno, Gallardo, el de River, que tengo que sacar el mundial femenino. Lo que estoy haciendo mucho también es ir a las ferias y ponerme a trabajar dentro de las ferias y mostrando todo lo que pasa ahí. Bueno, estamos viendo algunas de las imágenes y desde que vemos el titular es sumamente atractivo el juego de palabras, la jiribilla que tiene cada una de estas piezas. Vean ustedes nada más, sin excepción. Y de verdad es que da gusto encontrar un medio que tenga un perfil tan bien definido. ¿Cómo le haces? Desde luego está tu experiencia, pero ¿cuál es, digamos? No, lo fundamental es levantarse a la mañana pensando qué notas voy a hacer. Y cuando no tengo alguna nota, ahí me pongo medio mal. Porque sí llega a pasar que no hay. Poder sacar esa nota con jiribilla, como tú dices, ¿no? Si saco las notas normales, ese día va a ser un día
casi perdido, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto siempre intento ver qué es lo que está pasando, digamos, ¿no? Y ver en qué me puedo yo subir, digamos, ¿no? Ahora, Mónica, el lector de los medios digitales es un lector muy ávido de la novedad. Entonces, me imagino que esto te toma una parte importante de tiempo. Sí, pero por Vas otro a continuar lado, con otros, o sea, tendrás que continuar con otros proyectos, ¿no? Bueno, lo que estoy haciendo mucho es dando conferencias, yendo a dar cursos. En ese sentido estoy alimentándome por ese lado, digamos. No quiero solo hacer maremoto, digamos, desde el punto de vista periodístico. Tengo una columna en Literal y escribir algunos libros que están pendientes desde hace bastante. Pero lo que también intento hacer es no estar con el Twitter ni estar con el Facebook. No quiero hacer esa moda que se expande desde la mañana hasta la noche y al otro día ya no hay nada, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto me mantengo un poco a la distancia de lo que está de moda, porque lo que está de moda son 24 horas y al otro día ya no más, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la estoy pegando bien, digamos, no sé, me parece. Pues los invitamos, ya vieron algunas imágenes, algunos reportajes, entrevistas. Acudan, abren Maremoto Digital y se pongan a explorar, se ponen a surfear por esta página que tenemos ahí ya, monicamaristain.com. Disfrútenla, disfruten de que es el proyecto más personal de Mónica Maristain, en el que podemos decir vierte toda la experiencia y toda la ironía que siempre la ha caracterizado, el conocimiento del medio y el conocimiento de los personajes del medio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y pues, ¿qué te parece si después de esta invitación nos vamos a una muy breve pausa? Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y ahora vamos a platicar de qué en cine, teatro, multidisciplinas. De estas pioneras del cine y del teatro mexicano que han conquistado el Museo del Estanquillo, Rafael. Ellas representaron a la mujer emprendedora del mundo del espectáculo. Ellas demostraron una capacidad muy amplia en la administración de proyectos y en la creatividad. Se abrieron paso en un mundo, pues, sobre todo patriarcal, en un momento que era mucho más difícil que el que hoy vivimos. Con más de 150 fotografías de la colección Carlos Monsiváis, el Museo del Estanquillo dedica la exposición Escenas de pudor y liviandad a 10 mujeres que se abrieron paso en el medio cultural en la primera mitad del siglo XX en México. Son Virginia Fábregas, Esperanza Iris, Mimi Derba, María Conesa, Lupe Rivas Cacho, María Teresa Montoya, Celia Montalbán, Dolores del Río, Lupe Vélez y María Félix. Eran mujeres quizás más encorsetadas en ese sentido, porque tenían una gran responsabilidad pues, ante la sociedad y ante la historia. Además de mostrar aspectos de la vida pública y privada de cada personaje, la exposición también ofrece un acercamiento a través de archivos sonoros. Entonces la Fonoteca Nacional colaboró con el Museo del Estanquillo para poder tener aquí pues una visión menos fantasmal que la cotidiana, porque fantasmalmente uno se imagina cosas, ve fotos, lee textos, pero la voz le agrega algo, la voz redefine a estas mujeres, porque es curioso, pero las vemos y no sabemos cómo hablaban, cómo cantaban, y para tener un acercamiento a una actitud, a un erotismo, a una forma de ser, yo creo que la voz es fundamental. El título de la exposición hace referencia al libro homónimo de Carlos Monsiváis, en donde explica la importancia y la huella que dejaron estas mujeres en la cultura mexicana. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues que es un reconocimiento además de disfrutar de estas imágenes espectaculares, es un reconocimiento al trabajo de estas mujeres. Y ahora vamos a hablar de una nueva generación de creadores escénicos que pone a prueba sus conocimientos en el arte dramático, montando una de las obras cumbre de Shakespeare. Vamos a ver de qué se trata. Porque Macbeth, bravo guerrero, despreciando la fortuna alzó su espada.
la tragedia escocesa vuelve a la escena nacional en un espléndido montaje escolar dirigido por Sandra Félix. Esta obra está llena de sangre, porque una vez que el gran guerrero Macbeth, que era un hombre como un Cid campeador, o sea, un guerrero admirable, que se encuentra con unas brujas que le pronostican que va a ser rey, y de ahí le llega la ambición. Como cada año, alumnos de la Escuela Nacional de Arte Teatral ENAT, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, realizarán su temporada académica. El Foro Antonio López Mancera es el escenario del montaje que realizan las y los jóvenes del tercer año de las licenciaturas en actuación y escenografía. ¡Ay, hermanas, qué generosas! Yo doy una materia que se llama prácticas escénicas. Yo pensaba hacer algo más sencillo, pero ellos dijeron, queremos un Shakespeare, queremos realmente el reto. Entonces estoy rodeada además de maestros talentosísimos, de un director adjunto que es Gerardo del Razo, que es un joven muy talentoso, y la maestra de movimiento escénico, de combate, de verso, estamos rodeados de un gran equipo de trabajo académico y de práctico, de gente que sabe de la escena. La puesta en escena no pretende ser un teatro de museo. Nuestra idea era eso, combinar algo contemporáneo con algo medieval. Por eso algunos vestuarios son casi de los policías, negro con bolsillos en los pantalones y botas militares. Entonces hay una combinación. No hay ninguna cuestión de sonido ambiental, todo el sonido lo hacen vocalmente ellos y cantan canciones, hay instrumentos, tambores, todo lo hacen ellos, combate escénico, narración, etcétera. Eso tiene muchas cosas muy jugosas. Según nos ha dicho, confesó francamente sus traiciones. Fundada en 1946, la ENAT se consolida con estas temporadas como una de las instancias educativas promotoras más importantes del desarrollo de profesionales del teatro en México. Un gran reto, siempre volver a montar un clásico que nos habla que tiene toda esta vigencia y que cada vez se vuelve más vigente, el tema del poder, el tema de la sangre, el tema de la violencia, la maldad se llena de maldades. Para que ningún escrúpulo compatible con la naturaleza. Está desde el 26 de abril hasta el 12 de mayo, excepto el 1 y el 5. Es a las 6 de la tarde, dura 3 horas casi, pero muy emocionantes. Son 3 horas que valen la pena. Estás en el Centro Nacional de las Artes, en el Foro López Mancera, muy cerca del Metro General Anaya, y es entrada libre. Lo único que se les pide es que lleguen con tiempo para que encuentren localidades, es un cupo limitado, pero no se van a arrepentir, vale la pena. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y pobre contraparte para los magníficos. Bueno, Sandra Félix habla de retos, pero si algo hay que subrayar, yo he tenido la oportunidad de estar en estas representaciones de tercer grado de la Escuela Nacional de Artes Teatrales. Qué pasión ponen los chavos a la hora de hacer estas representaciones, y más tratándose de un clásico. Y decíamos, 3 horas no importa, si fueron a ver Avengers dura lo mismo, entonces hay que ver Macbeth, que es, ya lo dije, porque hay que tocar madera, porque también es una obra rodeada de superstición. Claro, dice y hay ella toda que una mitología sobre lo que ha pasado con actores que han interpretado esta obra. Por eso cuando se monta, y me extraña también que Sandra Félix lo diga, es la tragedia escocesa. Y sí, ¿qué van a presentar? La tragedia escocesa, para evitar que inclusive en las marquesinas aparezca el nombre de este celebérrimo personaje de William Shakespeare. Pues habrá que darnos una vuelta y ver claro. esta obra de 3 horas sin intermedio, o no sé si tenga intermedio. Me parece que no. Pero vamos a hablar ahora, Rafael, de ópera. Algo que me encanta la propuesta, porque tras su paso por los territorios de la ópera, la cantante mexicana Claudia Montiel ahora se ha propuesto renovar la canción popular mexicana, una tendencia que también es muy común a la hora de sentir este extrañamiento por nuestras raíces, por nuestras sonoridades. Muchos cantantes de ópera, ahí tiene Rolando Villazón el suyo que se llama México, ahí tiene Ramón Vargas el suyo, Fernando de la Mora, y bueno,
aquí hay una nueva propuesta para revalorar, Karen, la canción popular. Pues vamos a conocer de qué se trata esta nueva propuesta. Con una formación en la música clásica, Claudia Montiel incursionó en la ópera y zarzuela. Compartió el escenario con el Cuarteto Latinoamericano, pero también con Rubén Blades y Marc Anthony. Cuando regresó a México, su carrera tomó otro rumbo y se dedicó a explorar sus raíces con canciones que reunió en el disco Verde Verdad. Yo lo que hago es que me voy con mis arreglistas, vamos a hacer tonos que me tengan con la voz natural, ¿sí? Entonces, sí, respondiendo un poquito a esto, el hecho de yo tener la voz entrenada me hace la capacidad de poder cantar Broadway y que suene Broadway, cantar ópera cuando canto ópera y cantar popular totalmente que suene a popular. Mucha gente canta música popular. Entonces, ¿cuál es mi aportación? Yo creo que eso es importante. Mi aportación es sacarlo y hacerlo atemporal. ¿A qué me refiero? Que no es el chuntata, ¿sí? Sino que Marco Morel ya le mete de su cosecha, ¿no? Le pone música, los arreglos son más jazzísticos, si se puede decir, ¿sí? Le mete armonías bien fuertes, bonitas, intensas, que hace que cambie, ¿no? Le da un giro, por ejemplo, a la canción de José Alfredo Jiménez. Claudia Montiel ofrecerá un concierto el 2 de mayo en el Foro del Tejedor. Este recital, integrado por 12 canciones, será algo muy íntimo y biográfico. La temática del recital, la temática es a manera un poquito autobiográfica. ¿Qué canción me llevó a vivir a Estados Unidos? ¿Qué canción de alguna manera me mantuvo en Estados Unidos? ¿O qué canciones me tuvieron en Estados Unidos cantándolas y pues haciendo música y viviendo de eso? ¿Y qué canciones me traen a México y qué canciones me van a llevar de nuevo fuera de México? No les voy a decir las últimas dos, que son una sorpresa preciosa, maravillosa, pero sí también tengo, por ejemplo, Miguel Pous. Este compositor realmente no lo conoce mucha gente y es maravilloso, maravilloso. La canción que canto ahí se llama En mi soledad, está dentro del disco, ¿sí? De Verde Verdad. Noticias 22, Alberto Aranda. Y nos vamos a ir con más música, cambiando un poco de género, porque en 2011 la ONU decide que el 30 de abril se conmemore como el Día Internacional del Jazz, teniendo en cuenta que es una música inclusiva, que fomenta la paz, que puede también fomentar los buenos valores y principios entre las nuevas generaciones, y se vuelve un fenómeno que comienza en Melbourne todos los años, con conciertos y recitales que reúnen the best of the best, como dicen sus primos del norte, de jazz. Y ¿sabes qué, Rafa? Es muy interesante, Karen, que el jazz tiene la capacidad de recibir prácticamente cualquier otro género musical. Es una música que es muy abierta, es una sonoridad que es muy abierta y por ello hay jazz en cualquier parte del mundo. Y en el que la improvisación juega un papel fundamental. Con esto nos despedimos, Rafael, y bueno, pues no se pierdan mañana Noticias 22. Muchas gracias. Esto fue lo que pasó hace unas horas allá en Melbourne.